Hola de nuevo, DevHeads. Hoy empezaremos a ver las bases de las herramientas usadas para crear interfaces de usuario o UI. En Unreal se usa el UMG, o sea, el Unreal Motion Graphic UI Designer. ¿El para qué cosa de quién? Así que veremos para qué se puede usar y veremos un pequeño ejemplo de cómo usarlo para crear un crosshair básico. Y otro en el que podemos usarlo para identificar objetos con los que, por ejemplo, podríamos interactuar. Por supuesto, esto tanto en Blueprint como en C++. Sin más que añadir, comencemos. Bien, entonces creo que tenemos una idea clara de lo que significa interfaz de usuario. Pero esto también puede tener muchas variantes. Es decir, como dijimos, esto es una interfaz. Y esto también. Pero a su vez un menú lo es. Y pueden haber distintos estilos. Pueden combinar 3D con 2D, pueden haber animaciones y existen muchísimas cosas más. Por ejemplo, una nota de texto o cosas tan complejas como por ejemplo una tienda, un sistema de mecánicas o incluso los settings de un juego. Así que como vemos las aplicaciones son muchas y variadas. Por eso comenzaremos con lo sencillo, un crosshair. Pero para ello tenemos que conocer las herramientas que tenemos, así que vayamos a Unreal. Para usar una interfaz de usuario podemos comenzar con algo tan simple como crear un widget. Para ello daremos clic derecho y seleccionaremos la opción de Widget Blueprint. Tenemos que usar la clase y la más básica es UserWidget. La convención para nombrar estas clases es esta. Si abrimos este blueprint tendremos esta interfaz, en la cual tenemos las herramientas básicas necesarias para usar botones, imágenes, barras de progreso, texto e incluso otras como por ejemplo un combo box. Pero no vamos a revisar cada una de estas opciones. En vez vamos a ver cómo usarlas y ya tú puedes experimentar con cada una de ellas. Para ello tenemos que usar esta parte de la ventana. Aquí podemos arrastrar nuestros widgets, aunque también podríamos arrastrarlos aquí. El resultado es el mismo. Y sí, quizás notaron que dije widgets, ya que todos estos componentes de acá también son widgets. Así que básicamente lo que tenemos es un widget que se compone a su vez de otros widgets, ya que todos tienen como base la clase UWidget. Pero tomemos este, el Canvas Panel. Antes de usar una interfaz es obvio que debemos planear cómo se supone que se vea. Es decir, si tenemos esto por ejemplo, ¿cómo lo lograríamos? Aquí quizás estamos usando una tabla. Aquí tenemos botones, imágenes, etc. Pero todo estaría organizado, por ejemplo, así. Como vemos es como formar cajas. Y la idea es llenar la pantalla casi como en un Tetris. De esta manera podremos organizar las cosas y asegurarnos que por ejemplo esto siempre esté acá y que tenga cierto tamaño en proporción. De otra manera tendríamos que organizarlo por píxeles. Si tenemos una pantalla como esta, este punto estaría localizado quizás aquí. Pero si otra persona tiene una pantalla con una resolución diferente, el punto se mantendría en el mismo píxel. Pero si usamos una caja, el objeto estará ubicado dentro de esa caja y lo que moveríamos es los objetos en conjunto. Esto nos da más posibilidades, como por ejemplo permitir que manejemos las cosas con ciertas proporciones. Otro beneficio es por ejemplo centrar algo dentro de una caja, es decir, alinearlo. Nuestros objetos siempre se ubicarán allí y eso puede facilitar mucho nuestro diseño. También podemos usar trucos como dejar que nuestros objetos tomen el tamaño completo de esta caja o que usen siempre un porcentaje en proporción. Por ejemplo, que use solo el 80% de este tamaño. Y eso nos devuelve al Canvas Panel. Este es quizás el más sencillo de usar y muy conveniente para nuestro primer ejemplo. Si leemos la descripción, nos dice que podemos ubicar los widgets en cualquier parte y que podemos usar muchos. Esto es importante ya que no todos los widgets permitirán esto. Algunos solo dejarán que uses un elemento adentro, que es bueno usarlo si queremos armar el widget de forma manual o si este tiene posiciones absolutas, es decir que queremos que mantenga siempre la misma forma. Así que usando este canvas vamos a añadir una imagen y como vemos esta se posiciona dentro del Canvas Panel, se vuelve como un hijo de este. Ahora bien, esto nos activa estas opciones y lo primero son las opciones de slot, ya que una vez dentro estos widgets son manejados como slots y podemos por ejemplo centrarlo. El anchor es donde se junta este widget a su padre, así que por ejemplo podemos seleccionar que el punto de anclaje sea el centro del Canvas Panel, pero esta no es su posición como tal sino que es un punto de unión, así que si movemos nuestra imagen 100 puntos a la derecha, esta sí sería su posición, mientras que si dejamos ambos, tanto el X y el Y en 0, vemos que la posición sería esta. Esto pasa porque el eje de la imagen no es el centro, sino es una esquina. Aquí podemos usar Alignment para cambiar este eje. La imagen iría de 0 a 1, pues es un porcentaje. Así que si lo que queremos es la mitad, tendríamos que usar 0,5 en ambos lados. Y como vemos, esto centra por completo la imagen dentro del canvas. También podríamos controlar el tamaño, o incluso decirle que tenga el tamaño exacto de la imagen que estamos usando. En este caso se encoge ya que estamos usando un cuadro blanco muy pequeño, que es lo que usa Unreal por defecto. Para cambiarlo podemos usar el brush, que como vemos tiene sus propias opciones, pero la imagen es justo la que necesitamos. Aquí podremos seleccionar cualquiera, y en este caso usaremos este crosshair.
Y como vemos, esto ya nos permite obtener el resultado deseado. Por supuesto, podríamos tener una configuración distinta para conseguir un efecto como este, pero eso lo veremos en otra ocasión. Por ahora necesitamos saber cómo poder usar este widget que creamos pero dentro del juego. Para eso tenemos que hacer dos cosas: crear el widget y luego decirle al juego que queremos que utilice ese widget creado. Para crearlo usamos la función createWidget. Esto podemos hacerlo en distintos lugares. Usando el blueprint de nuestro personaje es una de las más usadas, pero también puedes usar el blueprint del nivel o directamente el player controller. Por ahora usaremos nuestro personaje y usaremos el begin play ya que queremos que el juego comience con el widget activo. Dentro de clase usaremos la que acabamos de crear. Y aquí podríamos decirle que este widget pertenece a un player controller en específico o bien dejarlo vacío. Con esto ya tendríamos un widget creado y podríamos ponerlo en la pantalla. O bien también podemos crear una variable que nos permita usar este widget cuando queramos, por ejemplo para ocultarlo o cambiar sus opciones. Para añadirlo solo tenemos que usar add-to-viewport y así si le damos play podemos ver que ya tenemos nuestro widget activo. Ahora creemos esto mismo pero en C++. Para eso también debemos crear una clase que derive de uUserWidget. Y podríamos crear la imagen directamente aquí. Debemos usar uProperty y uno bastante interesante. Si usamos meta-bindWidget, esto nos permitirá luego que al usar nuestro blueprint para manejar el widget visualmente, que Unreal nos exija que haya un elemento que se llame de esta manera. Ya lo veremos luego de compilar, ya que en realidad eso es todo. Nuestro widget es tan sencillo que realmente no hace falta que hagamos nada más. ¿Y ya? O eso parecería. En realidad debemos asegurarnos que el módulo esté activo. Si vamos al archivo build.cs, aquí están nuestros módulos. Si vemos la clase uUserWidget, esta pertenece al módulo UMG, así que tenemos que usarlo. Y ahora sí que podemos ir a Unreal. Y vemos justo lo que comentaba. Unreal nos dice que debemos tener una imagen que tenga ese nombre. Y si cambiamos las opciones para que se vea como nuestro viejo widget, vemos que el resultado es exactamente el mismo que la versión en la que solo usamos Blueprint. Y si bien por ahora esto parece casi una pérdida de tiempo, pues no parece de mucha utilidad nuestra clase C++, en realidad esta nos permite manejar el widget desde otras clases de C++. Así, por ejemplo, si quisiéramos cambiarlo en tiempo real, cuando por ejemplo el jugador haga algo en específico, podríamos permitir que nuestras clases C++ usen a su vez la versión C++ de nuestro widget. Lo que nos lleva al siguiente ejemplo. Comencemos en Blueprint. Crearemos un nuevo widget y también será bastante simple, pero con una mayor funcionalidad. Este tendrá una imagen y un texto. Así si tenemos un objeto, podemos por ejemplo intercambiar ambos valores de esta manera, aunque lo haremos de forma estática. Y lo haremos de forma dinámica, es decir, durante el gameplay, y de forma reactiva en otro video. Bien, aquí podremos empezar nuestro widget usando por ejemplo un horizontal box. Este, como bien su nombre dice, permite que juntemos widgets de manera horizontal, justo lo que buscamos. Luego necesitamos los otros dos widgets que utilizaremos, una imagen y un texto. Ahora bien, aquí como vemos, esto no parece tener la forma que nos gustaría. Esto porque para empezar estamos viendo el widget como si lo fuéramos a usar directamente en toda la pantalla. Pero aquí queremos tener otro enfoque. Aquí no usaremos el createWidget ni lo añadiremos al viewport. Aquí usaremos el widget component. Este nos permite tener widgets como si fueran actores en el juego. Si queramos un actor simple con un mesh y una colisión, también podemos añadirle este widget component. Y como vemos, este tiene la opción de darle un tamaño propio, o bien que se dibuje con el tamaño que tenga el widget. Pero ¿cuál es ese tamaño? No lo sé, tú dime. Bien, para eso podemos cambiar en el widget esta opción de Fill a Desired. Y como vemos, cambia bastante la apariencia de nuestro widget. Esta es la apariencia que tendría nuestro widget, si no hay otros factores que afecten su tamaño. Entonces aquí podemos seguir cambiando nuestro widget, por ejemplo usando el Size, lo que nos permite decidir si queremos que el tamaño del widget sea automático de acuerdo a su contenido, o bien que intente llenar todo ese espacio, definiendo cuánto porcentaje del horizontal box ocupará. Es decir, si por ejemplo tenemos esto y le decimos que tenga un 80%, es decir 0,8, la otra parte podría tener 0,2, y así completaríamos el 100% de nuestro widget. Luego tenemos el padding. Esto es como un margen que podemos definir para cada uno de los lados del slot. Y tenemos el horizontal y el vertical alignment. Estos nos permiten decidir cómo queremos alinear el widget dentro del padre, hacia la izquierda, centrado, a la derecha, o que intente llenar por completo el espacio. Esto cuando el padre tiene un tamaño definido. Aquí por ejemplo se alargaría, ya que está intentando llenar el espacio disponible, lo que hace que se deforme en vez de mantener su aspecto cuadrado.
Luego cada widget tiene sus propios settings. El texto, por ejemplo, tiene el tipo de fuente o el tamaño de la letra. Y por supuesto, un texto por default, que bien podemos cambiar luego, pero que ahora dejaremos como interact. Si volvemos a nuestro actor, aquí tendremos que elegir la clase del widget que creamos. Y dejaremos el sizing desired, ya que no queremos sobreescribir su tamaño. Y finalmente dejaremos que se use el espacio screen. Si damos play tenemos este resultado. Esto significa que no se dibujará como un objeto en el mundo, sino como un objeto que siempre está posicionado viendo hacia la pantalla. Si hubiéramos dejado el espacio en Word, vemos que el resultado es bien distinto, y no muy útil para el ejemplo que queríamos lograr, ya que incluso se pierde si damos la vuelta. Es simplemente un objeto totalmente plano en el mundo. Ahora bien, para hacer el texto y las imágenes variables, solo tenemos que volver a nuestro widget y decirle que son variables. Aquí podríamos darles un nombre. Y ya, por ejemplo, podemos crear una función para que estos objetos cambien. Para eso iremos al modo Graph. Aquí tenemos algunos eventos, aunque hoy no hablaremos de ellos. Por ahora lo haremos de la forma más sencilla, y simplemente usando el construct o el preconstruct, le diremos que cambie la imagen y el texto. Podemos usar también una función para hacerlo más dinámico. Así, de esta manera podemos seleccionar nuestros objetos y decirles que cambien. El texto usa una función llamada setText, mientras que la imagen puede cambiarse de varias formas. Por ejemplo, usando setBrushFromTexture. Si damos play vemos que los cambios se realizan. Incluso podríamos hacerlo un poco más dinámico, haciendo uso del actor. Aquí podremos tomar nuestro widget component y usando el widget podremos castearlo a nuestra clase y usar la función, lo que nos dará exactamente el mismo resultado. Vémoslo en C++. Para crear un widget component solo usaremos el createDefaultSubObject y la configuración bien podríamos hacerla en el blueprint, o igual que con cualquier otro objeto puntero, podemos acceder a sus variables. Por ejemplo, el espacio que usa, que en este caso es un enum, o el drawAtDesiredSize. En cuanto al widget podemos crear una nueva clase. También haré que derive de userWidget, y esta vez crearemos dos variables, ambas usando el meta bindWidget. Aquí podríamos crear también nuestra función usando uFunction, para poder usarla en blueprint. Además podemos usar esta función en el native constructor, o bien en el native preconstruct, justo como hicimos en blueprint. Pero de nuevo usaremos el actor directamente. Primero configuremos nuestra función. Aquí, teniendo el texto, al ser un puntero, llamaremos a la función setText, y en el brush la función setBrushFromTexture. Aquí tendremos que traer la textura desde la función, algo que podríamos definir desde nuestro actor. Así, cada actor podría tener una textura distinta, y esta cambiaría dependiendo del actor. Para eso usaremos un uTexture2D, y lo haremos en el actor, y en el widget solo la llamaremos. Así, de esta manera quedaría nuestra clase widget. Si compilamos, debemos crear una clase blueprint para el actor y para el widget. Debemos asegurarnos que el actor tenga la textura que queremos usar. Mientras que el widget debe tener los dos objetos. Y solo repetiremos la configuración que ya habíamos hecho. De esta manera vemos que todo funciona. Si cambiamos la textura en el actor, vemos que esta cambiará al iniciar el juego. Perfecto, esta es una buena forma de iniciar con los widgets. En otra ocasión hablaremos de cosas más dinámicas para permitir que nuestros widgets cambien su información de manera dinámica y no estática, que guarden información, así como hacer widgets más complejos. Pero por ahora eso es todo. Recuerden suscribirse, dar like y compartir para que cada vez seamos más. Sin más que añadir, este video fue cortesía de su amistoso vecino, Games for Devs. Nos vemos.